Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Qué rico verlos en este viernes aquí con lluvia en Bogotá para los que estamos acá. Pero bueno, eso no nos impide estar contentos con alegría en este nuevo espacio de webinar que tenemos. Veo que ha llegado gente desde muy temprano. Catalina estará por ahí también que nos acompaña acá y en su momento se unirá. Pero bueno, gracias a cada una. Hola, Cata, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por su puntualidad. Sí, muy chévere que nos vean acá Alexi Mora, Claudia Patricia Bendaño, uy, tan querida que es Claudia acá con nosotros, a Fernando, a Freddy, hola Freddy, ¿cómo estás desde Medellín? Menos mal que allá no estará lloviendo, pero acá está que llueve fuertemente. Bueno, José Ignacio, Laura, bueno, a cualquier cantidad de personas que se unen y que van llegando aquí al portal. Entonces, pues muchas gracias y como siempre les decimos, pues que este es un espacio para cuando ustedes quieran participar, tengan algún tema en especial que quieran tratar, pues nos escriben por ahí. Ya hemos contactado dos, tres personas y dan sus charlas acá en el portal y pues que nos gustaría que también aprovechen y nos digan que, en qué laboran, que son especialistas, porque pues finalmente acá hay muchos temas que ustedes pueden estar, eh, hacerse conocer de esta comunidad que poco a poco hemos venido trabajando con ustedes desde hace ya, yo creo que como más de 5 o 6 años y que pues es muy interesante que ustedes logremos aprender y todo eso. Bueno, entonces a medida que vayamos desarrollando acá, hoy trajimos un tema que nos parece interesante, ya les voy a compartir la pantalla acá y acá creo que estamos viendo acá todos. Compartir, compartir Sí, acá. sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, y acá, perfecto. Entonces, estábamos pensando hoy, o esta semana, perdón, que ya les han llegado a ustedes o a muchas personas, sociedades, digámoslo así, que necesitan un reporte de sostenibilidad, es decir, algunos proveedores suyos, por ejemplo, dicen, bueno, por favor, nos gustaría conocer más un poco de ustedes, yo quisiera saber, pues a través de este reporte, que es un reporte no financiero, pues cómo manejan ustedes todas las políticas de su medio ambiente, cuál es su estrategia que tienen con respecto, digamos, a cambio climático, cuál es su estrategia con respecto a esa cadena de valor que trabajan, esa cadena tanto clientes, proveedores y clientes internos, digámoslo así. Entonces las empresas de una u otra forma se están llevando a cambiar. Estamos en un momento de cambio de las empresas como tal, de no solo el factor que es importante, obviamente lo digo de antemano, que es también importante todo lo que es rentabilidad para sus accionistas, pero que también tiene que haber entonces tener en cuenta la rentabilidad medio ambiente, la gobernanza, el cambio climático, la biodiversidad. Todo eso es lo que nos están pidiendo ahora nuestras empresas. Si algunas personas en determinadas áreas están pidiendo a las entidades financieras, claro, déjeme conocerlos un poco más, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque un estado financiero, seguramente yo tengo el ROI, tengo activo corriente, pasivo corriente, la liquidez, pero eso tampoco me habla mucho de las empresas como ente social que es, como agentes de cambio en la sociedad. Entonces decidimos hacer esta parte, la hemos dividido la charla en dos, como qué le piden a sus clientes o a sus proveedores, de acuerdo, con el tema del reporte de sostenibilidad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy, pues en una hora que tenemos programada y obviamente pues al final o en su momento pues hacemos preguntas y respuestas, pero eso es. Y entonces vamos a comenzar por algo que es la cadena de valor, ¿sí? Y ya voy un segundito, yo coordino acá. Este. Listo. Y esa cadena de valor que es la que vamos a ver acá y que es transversal a toda esta metodología de lo que le quieren conocer sus empresas, ¿sí? Bueno, y cuál es el valor que ellos están representando en el mercado. Esa firma, ¿por qué seguimos trabajando con ellos? ¿Cuál es el valor que generan a sus clientes, a sus empleados, a su medio ambiente, a ese valor económico, digamos, con las comunidades? ¿Cuál es? ¿Sí? Y esa cadena de valor,
pues esa es toda esa gama de actividades, de recursos, relaciones vinculadas al modelo de negocio de la empresa y el entorno exterior que opera. Entonces, mire que acá hay algo que es importante, pues son una serie de actividades, unos recursos y ese relacionamiento con su modelo de negocio, ¿sí? Esa es una cadena de valor. ¿Y cómo opera esa cadena de valor? Entonces, esa cadena de valor abarca todas esas actividades, recursos y relaciones que utiliza la empresa y en las que se basa para crear sus productos o servicios, ¿sí? Eso es lo que yo cuando voy a darle un valor, eh, no es solo económico lo que se fija el cliente. De pronto a veces nos llegan una serie de propuestas, pero yo siento que esta puede ser un poco más costosa, pero es que tiene mucho valor agregado a eso. Y de eso es lo que tratamos de hablar en esta sesión, de cómo creamos valor para que las empresas nos perciban como algo adicional a lo normal, como esos cambios en la innovación que nosotros estamos haciendo. Y de acuerdo a unos estándares que hay, ¿sí? Bien sea GRI, SASB, el EFRAG, que son para casualmente todas las empresas que están ahorita exportando y generando en la Unión Europea, pues van a necesitar decirle a esas empresas cómo es su cadena de valor. ¿De acuerdo? Y entonces esa cadena de valor, pues básicamente va a tener unas etapas iniciales, por ejemplo, unos proveedores, o unas etapas finales, digamos, de clientes o distribuidores, ¿sí? Y en los estándares, pues se conoce como aguas arriba o aguas abajo, dependiendo de donde yo me ubique. Ahorita al final, pues vamos a ver un poco dónde me voy a ubicar. Entonces es como en esta etapa inicial, como con mis proveedores, yo puedo generar valor. Es decir, cuántas veces yo me estoy reuniendo con mis proveedores, si cómo es la evaluación que yo hago, cómo son las charlas que tengo para que ellos que están involucrados en mi producto final, en mi producto que yo transformo, pues me van a generar valor para estos clientes que yo tengo aquí abajo. Esa es como la cadena de valor que nosotros. Y yo traje algo que es importante. Si nosotros no tenemos un propósito, pues ¿cómo lo muestro yo a mis terceros? El propósito se vuelve fundamental en las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, somos una compañía que nació en el 1959 con el sueño de llevar bienestar y nutrición a los colombianos. Ese es un propósito. Yo debo en unas frases muy corticas decir cuál es mi propósito, por qué yo me levanto todos los días temprano y me encanta venir a hacer mi oficio. Es el propósito que ustedes tienen, es el propósito y la impronta que tiene su empresa. Y finalmente el propósito vale mucho más que su visión, ¿sí? Ese propósito que nos mueve a las empresas a pasar rápidamente una propuesta, a hacer una relación con un cliente, a ir a hacer un almuerzo. Hay algo que en esa cultura organizacional nos mueve y es el propósito. Una botella de leche, una botella de salud. ¿Ve? Y es algo muy cortico. Esto es algo muy cortico. Una botella de leche, una botella de salud. Fue la visión de nuestro fundador Jorge Cavelier Jiménez y de su hijo Enrique Cavelier. Más de 60 años después, seguimos llevando el poder de la alimentación a los hogares colombianos a través de diferentes. Pero realmente el propósito es algo muy corto. Es el sueño de llevar bienestar y nutrición. Ese es el propósito de esta empresa. ¿Sí? Entonces, quiero que les quede esa importancia en la cadena de valor, es que detrás de eso hay un propósito que toda la cultura organizacional la va a ver, ¿sí? Es ese sueño que tienen ustedes, el por qué me levanto yo, ¿sí? Y son estamos hablándole a personas. Es algo muy simple lo que quiero. El propósito superior en alquería. Nutrimos el futuro, transformamos sueños en realidades. ¿Ya? Y es algo impactante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos centrarnos y por eso era la charla que a veces queremos. Claro, yo tengo que reportar, tengo que hacer el análisis de materialidad, no, yo lo primero que debo arrancar es cuál es su propósito y cuál es su meta. Usted como empresa, ¿cuál es ese propósito? ¿Sí?
Entonces, eso es interesante, pero mire que ese propósito yo lo tengo que basar en unos pilares. O sea, cómo el propósito lo bajo a un segundo nivel. Entonces, estos pilares son, por ejemplo, la sostenibilidad, la familia, la cultura y el bienestar. ¿Sí? O sea que estos son mis grupos de interés a los cuales yo les voy a ir hablando. ¿Sí? Estamos comprometidos con generar un impacto positivo en nuestros colaboradores. Ah, o sea que aquí hay unos stakeholders que yo, mis colaboradores, ¿sí? La comunidad, el planeta y el país. Mire que acá yo puedo resumir muchas serie de acciones de esa cadena de valor que veíamos antes, ¿sí? La cadena de valor que estaba formada por aguas arriba o aguas abajo. Es decir, todos mis proveedores, mis colaboradores, ellos los están acá en una parte muy simplificada. Generar un impacto positivo. Ya después miraremos cómo hacemos esto por etapas, ¿sí? Pero el pilar es sostenibilidad. Cómo a través de este impacto positivo impacto, perdón la palabra, a nuestros colaboradores, a nuestra comunidad, al planeta y al país. Básicamente está GRI ahí cuando yo tengo que resultar es como GRI 2.9, descríbame su cadena de valor. Pues bueno, esta es una parte. Otro, la familia. Alquería es una gran familia compuesta por colaboradores, clientes, proveedores, contratistas y aliados. Bueno, mire que los grupos, mire la cadena de valor, cómo la puedo yo ir armando a través de palabras sencillas, sostenibilidad, familia, cultura, bienestar. Y eso finalmente, para que lo tengan en cuenta, esto arranca del dueño, de sus juntas directivas, de sus líderes, arranca ese propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Antes de que comencemos, digamos, a hacer reportes, ahora que se van a volver en procesos obligatorios para las empresas, debemos sentarnos a pensar y a reflexionar, yo qué quiero dejar, cuál es mi legado, cuál es mi propósito con estos grupos de interés. Vuelvo a decir, no es solo la rentabilidad de por sí en las empresas, sino que hay que tener en cuenta mis grupos de colaboradores, mi comunidad, el planeta, ¿sí? Los proveedores, los contratistas, llevamos acá. Llevamos la magia de alquería a los colombianos a través del trabajo en equipo, la transparencia por el pilar en la gestión de nuestro negocio, es decir, ser caballeros éticos. Y la ética es fundamental y eso es lo que quieren ver las organizaciones que en algún momento a ustedes les están pidiendo informes de sostenibilidad. Señor empresario, déjeme ver qué tan ético, qué tan buen hombre de negocios son ustedes. ¿Sí? ¿Qué tan buen hombre de negocios son ustedes? Incluso hay leyes que nos dicen, si usted es pyme, pues no le podemos pagar a 90 o a 120 días porque finalmente pues los quebramos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tan hombre de negocios somos nosotros para mantener ese ecosistema el cual nos permite beneficiarnos? Por ejemplo, bienestar. Los productos de alquería contribuyen a la nutrición de la comunidad y son elaborados con altos estándares. ¿Sí? Entonces, esos son esos pilares que sustentan, transformando sueños en realidades. ¿Sí? Mire todo lo que se desprende de un propósito. Transformando sueños. Bueno, Alquería logró recolectar ciento. Ojo, también les traigo esto como visión, no es que chévere el tema de Alquería, pero lo traigo académicamente como para que ustedes entiendan que sí se puede hacer. Hay otras empresas pequeñas que también, vamos a mirar eso. ¿Cómo hacer una ganadería en beneficio del planeta? Alquería mejorará la calidad educativa de ciento. Sí, pero hay unos temas, digamos, en todo lo que es la parte económica. De acuérdese que ese estándar que nos habla en beneficios económicos es usted qué ha hecho por su comunidad. No lo vayan a confundir con el tema financiero, que es otro tema que no viene ahorita al caso. Entonces es que a través de la comunidad yo me represento como apoyos a mi comunidad, apoyos a esas partes que no han sido beneficiadas económicamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos ver. Este otro, bueno, este tiene otro propósito, mira, nuestro propósito, nutrir un mundo más sostenible para darle sabor a la vida. Ese es el propósito de Alquería. Perfecto.
¿Sí? Es algo muy corto, pero muy humano. Esto es lo que mueve a todos los funcionarios de alquería para nutrir un mundo más sostenible, para darles, y acá se desprende de este propósito todos sus metas, sus pilares, sus objetivos, sus tareas medibles y todo eso. Esto es lo que sí. Entonces dice, llevar nutrición a diferentes rincones del país. Abarca todo lo que sucede desde el cultivo, la obtención de la materia prima, hasta lo que pasa con los empaques una vez que su contenido se ha consumido. Aquí hay toda, mira, aquí van a describir, acá están describiendo todo lo que es la cadena de valor, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué significa nutrir? Ah, bueno, espere a ver qué entendemos por nutrir, qué entendemos. Mira, acá van a dar nuestros pilares. Desde su fundación, en Alquería nos hemos enfocado en llevar alimentos de alto valor nutricional a 8 de cada 10 hogares en Colombia, desarrollando un portafolio ejemplar en términos de calidad, sabor, sostenibilidad e innovación como vínculos para lograrlo. Si ustedes leen despacio, acá hay unos pilares: calidad, sabor, sostenibilidad, innovación, ¿de acuerdo? Y ya ahí se desprenden hacia abajo una serie de tareas, pues que de una u otra, pues son importantes para tenerlas en cuenta. Muy bien, sigamos. Ah, pero también hablan de todos los otros stakeholders que tenemos. Bueno, derechos humanos y libre competencia. Protegemos los derechos humanos a lo largo de nuestra cadena de valor, velando no solo por nuestros trabajadores, sino por las personas que hacen parte de nuestro negocio. Estoy involucrando a esas diferentes stakeholders, tanto internos como externos, pero también a la competencia. Promovemos prácticas de libre competencia. Ahora de pronto Catalina les comenta, se da uno cuenta que cuando analizamos los temas materiales, nos sale que la competencia también es un tema material para nosotros, ¿sí? Bueno, como nuestro compromiso con las personas, cero pérdidas de desperdicios, campo con enfoque de género. Entonces, pues no sé ahorita, algunas empresas, ustedes que nos escuchan, pues estas son palabras sencillas, son historias que impactan a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo está escuchando personas, lo está leyendo las personas, no son temas tan complejos y gráficamente también nos podemos ayudar a movernos en esos sentimientos que nos inspiran, que inspiran a mover a las organizaciones. Y para eso es que debemos tener una cultura organizacional. Eso es básicamente. Un ejemplo, nuestro propósito, nuestra meta. Impulsamos la realización de sueños generando valor sostenible para nuestros accionistas, clientes, nuestro talento humano y para nuestra sociedad más justa. Ese es un propósito. Una meta, maximizar la generación de valor es sostenible para todos los grupos de interés, impulsando el crecimiento de ingresos a través de la utilización de nuestros activos intangibles y la optimización y la eficiencia operativa. Eso es lo que contienen esos modelos de negocio que vimos atrás. Fue como la primera o segunda filmina. Claro, yo tengo que entender el propósito de la organización, sus metas y su componente de modelo de negocio. Eso es lo que queremos ver. Eso quiere decir que es importante. ¿Qué es lo que me mueve para entregarle a mi cliente? Eso es valor de marca, eso es lo que debemos de entregarle. Pensemos en esos reportes que nos está pidiendo el cliente, el proveedor, si voy a exportar. Bueno, ¿cómo identifican ellos de que yo genero valor? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos levanta todos los días para entregarle valor a nuestros clientes? Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que comenzar y es el centro de este tipo de reporte y es el centro de esta charla como tal. Y para eso, pues ese propósito que tenemos nosotros acá, pues debemos considerar un pensamiento estratégico en el cual tenga que ver con mi modelo de negocio, con mis metas y con mi grupo de interés. Eso es básicamente lo que les he resumido de todo lo que mostramos de los ejemplos de Alpina, de todo lo que mostramos de Alquería. Eso es importante.
que lo tengamos claro sobre eso. Y seguramente entonces este modelo dinámico que debemos ir convirtiéndonos a ser muy rápidos, a dar respuestas rápidas a estos clientes, porque cada cliente de ahora en adelante estará siempre buscando cómo me da valor esta firma, cómo me da valor esta empresa, cómo, porque si yo esto no lo dejo claro al consumidor, seguramente llega otro y rápidamente se lleva al mercado. ¿De acuerdo? Esto significa que estos modelos de negocio no son estáticos, por favor. Estamos cambiando, estamos evolucionando. Este modelo dinámico se adapta rápidamente a cambios, al mercado, a la tecnología, a la competencia, a las necesidades del cliente. El cliente se fija en la marca, el cliente se fija en la sostenibilidad. Mire que arriba el cliente esta es una empresa humana, esta es una empresa comprometida con el planeta, pues eso nos hace que debemos ser muy rápidos en los cambios, en la capacidad para entregar valor al cliente de nuevos servicios. Eso tiene que ser rápido porque finalmente pues estamos en un mundo comprometido y un mundo cambiante y la tecnología para todo esto es un pilar. Eso es un pilar de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Muy bien. Y entonces, todo lo que ustedes vieron contaron historias de valor. Tenían un propósito. Hay que contar las historias. Nosotros no estamos acostumbrados sino a ver una cifra, a ver unos datos, a ver la estadística. Nosotros no estamos acostumbrados a contar historias de valor y de propósito. ¿Sí? En las empresas esta es una herramienta poderosa para conectar con nuestra audiencia, construir la marca, motivar a los equipos. Eso es lo que queremos contar. Cuenten historias de su empresa, hagan contar historias de sus funcionarios, cuál es su cultura organizacional, identifique historias claves con propósitos, cuál es el porqué de su empresa, qué problemas están resolviendo, cuál es el impacto que quieren generar en el mundo. La historia debe transmitirse con pasión y ambición. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que en la cadena de valor que tenemos respondan esto. ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su cultura que mueve a la organización? ¿Cuáles son las historias de sus empleados? ¿De acuerdo? ¿Qué son los valores y su cultura en su empresa? Esto ayuda a humanizar a la empresa, a crear un sentido de comunidad. Y es lo que vimos como en las fotografías anteriores. Eso es lo que básicamente. Muy bien. Y esos grupos de interés, pues hay definiciones que son actores internos y externos que tienen un interés en las actividades, en las decisiones o impactos de una organización. Esos son los grupos de interés los que vimos, los empleados, los proveedores, los contratistas, los asesores, los consultores, esos son nuestros grupos de interés y son aquellos también que tienen poder, poder para influir en la organización, que son legítimos en la relación con una organización y tienen una urgencia en su demanda hacia la organización. Una urgencia quiere decir que si hay cambios en los modelos de negocio, que si hay cambios en el consumidor, que si hay cambios en una negociación, pues necesitamos tener respuestas rápidas, ser ágiles, ser dinámicos en ese tipo de respuestas que estamos nosotros haciendo. Y entonces también hay unas tablas para nosotros pedir, por ejemplo, estos stakeholders, ¿de acuerdo? Podemos saber si tienen poder, si es legítimo, si tienen respuestas urgentes. Por ejemplo, en estos stakeholders tienen poder, pero carecen de legitimidad. Por ejemplo, inversionistas sin voz en la gestión. Bueno, pues tienen poder, pero no hay una legitimidad o no hay una urgencia de respuesta, ¿sí? O un poder discrecional. Bueno, a una ONG que promueve buenas prácticas, bueno, son legítimos, pero no tienen poder contra nuestras actividades o no tienen una respuesta como tal, no tienen poder ni urgencia. La empresa puede elegir prestar atención o no presto atención, porque pues sí, habrán algunos comunicados, pero este tema no va a ser urgente. Por ejemplo, estos stakeholders, hay uno que pueden tener poder, no son legítimos, pero tienen urgencia. Tienen poder y urgencia, pero sus acciones no son legítimas. Puede representar un riesgo reputacional, activistas violentos o ilegítimos.
¿sí? O sea que hay una marca. Uno que sí es definitivo que tengo que tener en cuenta, stakeholders prioritarios. Tienen los tres atributos: poder, legitimidad, auditorías regulatorias, clientes claves, inversionistas claves que tenemos en determinado momento. Eso pues les da como una idea que ¿qué quiero con esta tabla? Prioricen, prioricen a sus clientes, sus proveedores y qué tanta influencia tienen en su modelo de negocio. ¿Qué tanta influencia tienen en su modelo de negocio? Muy bien. ¿Sí? Y otro, estos son importantes, cumplen mis tres atributos, mira, tienen tres atributos, deben ser priorizados en la toma de decisión, es decir, téngalos en cuenta, deben ser priorizados, tienen, ¿quiénes? Clientes estratégicos que demandan productos o servicios sostenibles con certificaciones. Entidades regulatorias como Superintendencia, Medio Ambiente, la DIAN. Inversionistas institucionales que exigen cumplimiento ambiental, social y de gobierno, y comunidades locales. Claro, cumplen con todas estas tres características. Y entonces en este párrafo 229 de la GRI, básicamente me dice GRI 2, enfoque para la participación de los grupos de interés. Acá es donde yo tengo que contarles toda esta historia que hemos visto, quienes forman, digamos, cuáles son mis modelos de aspiración, cuál es mi propósito, cuáles son mis metas, cuáles son mis categorías de grupos de interés, cómo se involucra cómo los identifico, cuál es el propósito de participación de esos grupos de interés en mi compañía, cómo organizo y cómo busca la participación, ¿de acuerdo? Y pues acá, pues básicamente yo, esta cadena de suministros, pues seguramente acá, donde yo estoy haciendo mi transformación, mi innovación, pues acá tengo acá algo que se llama las materias primas y mis proveedores, ¿de acuerdo? Que se llama aguas arriba, y está la comercialización, mis clientes, aguas abajo. Y esa cadena de valor me permite, pues, aumento de centros de excelencia para aumentar eficiencia, automatización de procesos repetitivos, desarrollo de relaciones estratégicas con proveedores, mejora de residuos en la producción, mejoras en la entrada de datos y soporte. Pero este es lo que veíamos. Pero a través de todo esto, pues está lo que vimos, lo que veíamos, el propósito y lo que nos mueve. ¿A quiénes? A toda esta cadena de valor. Todo esto debe estar permeado con mi propósito y mis metas. Todos ellos tienen que hablar el mismo idioma en el cual estamos acá, ¿de acuerdo? Todos mis proveedores. Las empresas que eligen a sus proveedores, distribuidores, socios de negocios, licenciatarios, stakeholders comerciales, no solo en función del precio y la calidad, sino también en función de su desempeño social, su desempeño ético, ambiental, llevan una delantera en todo lo que son sus temas de sostenibilidad. Muy bien. Entonces, esos conceptos claves de la cadena de valor, pues básicamente son actividades, relaciones, procesos claves de la organización en la adquisición de insumos, en la entrega de productos o servicios y en esos aspectos ambientales, sociales, económicos. Cada cuánto se reúnen con sus proveedores y les cuentan esto, de acuerdo, cómo hacen su adquisición de insumos, cómo hacen la entrega de sus productos o servicios, qué impactos gestionan y previenen cuando hacen todas estas realizaciones, de acuerdo. Y por ejemplo, la IFRS dice que la cadena de valor se refiere a actividades, recursos, relaciones que afectan la capacidad de una organización para crear, preservar o erosionar valor en el corto y mediano plazo. Pero también dice, esto incluye todas las etapas, desde los proveedores hasta los clientes, abarcando los impactos ambientales, sociales y de gobierno relevantes para la sostenibilidad financiera. Tiene que ver, esta de la NIF, la IFRS, tiene que ver con impactos en sostenibilidad financiera, y estas son básicamente impactos significativos en la organización. Son dos cosas. GRI tiene que ver con impactos significativos, ¿sí? Y esta con impactos significativos, pero que afecten los flujos de caja, que afecten los flujos de caja. Muy bien. Y acá, pues básicamente también, en esto vuelvo a decir, empresas colombianas que impulsan estas cadenas de valor, pues Grupo Nutra ha adoptado una estrategia integral de sostenibilidad, ¿sí?
todas las empresas van marchando hacia ese camino que en determinado momento pues nos están llevando lo que vamos a ver ahora. Argos ha integrado la sostenibilidad a través de innovación, adaptación en tecnologías limpias, ¿sí? Implementación de prácticas de eficiencia energética, reducción de residuos y emisiones. Y acá pues hay más temas de sostenibilidad y de cómo nosotros lo dividimos en nuestra etapa de valor, en nuestra cadena de valor, perdón. Bueno, finalmente pues cuál es su aporte y espero que esta charla pues corta, pero queríamos estar claros en dos temas que los vimos de la primera filmina, que era todo eso de que cuál es nuestro propósito. Ese es, y cómo contamos nuestra historia para nuestros clientes. Bueno, muchas gracias. Esa era la primera parte de esta presentación. No sé si, Catalina, acá hay Sí, señor. preguntas. No hay preguntas. Entonces, espérame un segundito. Y creo que ya ahí solté ya eso, listo, perfecto. Bueno, entonces, digamos que en esta segunda parte, pues ya ahora sí vamos a ver un poquito cómo eso que hablamos ahorita lo vamos a pasar y lo vamos a desarrollar en ese reporte que estamos haciendo. ¿Te parece? Sí, sí, señor. Bueno, dale, Catalina, muchas gracias a todos, muy, muy amables por esa participación, porque en estos días lluviosos les sacan un tiempito, pero si algo se llevan, pues quedamos contentos con nuestras charlas que hacemos. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias Osvaldo por todo lo que nos compartiste. Creo que es muy importante comprender el tema de la cadena de valor, no solo porque es un requerimiento de la superintendencia, tal cual en la circular nos exigen mostrar nuestra cadena de valor, cómo le damos valor incluso hasta a nuestros stakeholders. También es muy importante ver por qué la cadena de valor, igual que la materialidad, debe ser nuestro punto de partida para empezar un reporte de sostenibilidad. Entonces, pues nuestro webinar nace, como les comentaba Osvaldo, desde la necesidad que estamos viendo de muchos clientes y personas que nos están preguntando como, bueno, pues yo sé que por ahora es voluntario el reporte o que por ahora no fui convocado, pero mis proveedores o mis clientes me están pidiendo reporte de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo debo actuar? ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir? Aquí les Perfecto. vamos a contar. Entonces, Bueno, dale, eh, gracias. necesitamos entender desde lo que nos cuenta Osvaldo, que es entender esa cadena de valor, que es todo el proceso que nosotros tenemos dentro de nuestra organización para entender por qué los clientes y los proveedores nos están exigiendo el reporte. Y es porque las empresas comprometidas en sostenibilidad están decidiendo mapear o mirar con lupa cada eslabón de la cadena de valor. Lo que quiere decir es que si nosotros como proveedores o clientes hacemos parte de esa cadena de valor, nos van a hacer una exigencia que sea acorde a ellos como están en sus temas de sostenibilidad. Entonces, si yo soy una empresa súper como afianzada con temas de sostenibilidad, si la sostenibilidad ya está permeada en mi cultura organizacional, en mi ADN, seguramente le voy a pedir a mis clientes y proveedores reporte porque eso me va a hacer sentir seguro de que toda mi cadena de valor es sostenible, ¿cierto? O pues que está impactando directamente a la sostenibilidad. Pero la idea también es que nosotros no veamos la sostenibilidad únicamente como un ejercicio en el cual pues vamos a tener un gasto o solo va a ser un esfuerzo desde una sola vía, o sea, desde la empresa hacia afuera, sino que también tenemos que empezar a verlo como algo estratégico. Entonces, bueno, si las empresas, si los clientes y los proveedores nos están pidiendo que hagamos reporte. ¿Por qué es? Porque también quieren conocer nuestra estrategia de sostenibilidad, porque también necesitan saber qué tan transparentes, qué tan éticos estamos siendo en todos nuestros procesos. Aquí hay unos datos interesantes, están relacionados con estos nuevos comportamientos generacionales. Vemos las nuevas generaciones después de 1900, las cuales están decidiendo cambiar sus modelos, digamos, de consumo y deciden comprar en lugares donde se evidencie todo esto que nos contaba Osvaldo, esto del propósito, esto de por qué generan valor, esto de cómo se relacionan. Eso es un riesgo que se les está está muy cerca, digamos, de las empresas de ahora. Tenemos un caso, digamos, muy cercano en el cual empezamos a ver
que una de sus, digamos, expectativas y objetivos en el hacer el reporte no era únicamente hacer el reporte, sino empezar a identificar los riesgos relacionados con temas de sostenibilidad en los que se pueden incluir los cambios comportacionales de los consumidores, pero también los cambios comportacionales de los empleados. Tenemos y estamos viviendo en una época donde las tasas de rotación son altísimas, donde también tenemos unas tasas de incapacidad muy altas. Entonces, si se dan cuenta, un poco conocer qué está viviendo o qué está haciendo nuestro cliente en temas de sostenibilidad es crucial porque finalmente de eso también depende que yo siga teniendo una relación comercial con él y que tenga la capacidad de sostener en el tiempo, si como lo que hablaba Osvaldo, si yo tengo un proveedor de urgencia pero yo no tengo muy claro cuáles son sus prácticas de sostenibilidad. Yo no voy a tener muy claro si él va a poder seguir siendo mi proveedor en 5 años. Y eso es lo que queremos llegar en este webinar, que veamos y entendamos un poco el impacto que está teniendo la sostenibilidad y por qué lo está requiriendo. Por ejemplo, la vivienda le está pidiendo a todos sus proveedores el reporte de sostenibilidad, pues porque finalmente es un banco igual que Bancolombia que está moviendo muchos de estos temas de sostenibilidad. No sé si nos acompañaron en las anteriores capacitaciones que estuvimos con Freddy Ríos. Él es un experto en temas de fiscalidad, de sostenibilidad y esta mañana estábamos organizando un curso que pronto se los comunicaremos y él nos decía, lo que está pasando ahorita con las empresas nos va a afectar un montón con estas altas tasas, digamos, de impuestos y pues realmente las empresas van a tener que meterse la mano al bolsillo. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que los bancos están diciendo, si ustedes necesitan un flujo de caja, nosotros se los damos. Pero les está pidiendo dos requisitos. Uno es unos temas con el revisor fiscal y el otro es que tenga reporte de sostenibilidad, porque hay muchos recursos generados a través de bonos verdes, los cuales también están generando liquidez, pero pues tienes que comprobar que tú eres sostenible. Y si a mi proveedor más grande, a mi cliente más grande le están pidiendo reporte de sostenibilidad, seguramente lo van a pedir a nosotros. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta sí tenemos que ver la reputación, pero tenemos que tener mucho cuidado en el greenwashing. No podemos caer en campañas. La última, digamos que no sé si la han escuchado, fue lo último que le pasó a Coca-Cola, que volvió a caer con un etiquetado falso, que volvió a caer con que sus botellas eran 100% recicladas y no, y se excusó con que era un error de traducción. Con que sí era un porcentaje, pero no era todo, entonces sí tener mucho cuidado con eso, no es solo el cumplimiento, no es solo mostrar que somos verdes, sino mostrar el impacto real. Entonces, si ya nos estamos planteando en que vamos a hacer un reporte de sostenibilidad, tenemos que empezar a validar algo muy importante y es cómo las empresas están generando valor hoy. Cómo esa generación de valor está generando un impacto y ese impacto lo vamos a llevar a una matriz, que va a ser esa matriz de materialidad. Voy a ver esos impactos reales, los voy a medir, los voy a analizar, pero muy importante, algo que nos hablaba Osvaldo, que son tener en cuenta los grupos de interés. Cuando yo tengo en cuenta los grupos de interés, cuando yo les pregunto, cuando yo sé ellos qué perspectiva tienen hacia nosotros, vamos a tener muy claro cómo va a ser ese comportamiento de ellos, qué van a hablar de nosotros, qué van a pensar. Entonces es muy importante que lo sepamos y que estén involucrados en estos impactos, porque nosotros seguramente como empleados podemos identificar ciertos impactos, pero seguro los clientes pueden identificar otros, los proveedores otros, las comunidades otros, ¿listo? Y esto, cuando yo ya tenga identificado, yo voy a tener que hacer un paso adicional, pero que me va a ayudar a mitigar y a controlar estos impactos. ¿Y qué va a hacer? Llevarlo a un estándar internacional que me va a dar unos KPIs en los cuales yo voy a poder monitorear, porque es que lo que no se monitorea ni se mide, es muy difícil que yo pueda tener la capacidad de decir esto lo estoy haciendo. Algo que estaba hablando Osvaldo, y es que mi comunicación y mi narrativa tiene que ser muy clave, tiene que nacer de la cultura organizacional. Entonces, por ejemplo, nosotros como empresa acompañamos a empresas a realizar su reporte de sostenibilidad, pero el reporte no puede ser escrito desde nuestras narrativas, tiene que ser escrito desde las narrativas, desde las palabras corporativas, tiene que salir del ADN de la compañía, tanto en las páginas web como en el reporte de sostenibilidad.
Y pues finalmente esto se nos va a volver un ejercicio anual, por eso es tan importante que el primer reporte de nosotros, por eso la superintendencia está diciendo tanto, empiecen, 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 porque y ahora los clientes y los proveedores, porque ya estamos teniendo varias exigencias. Si digamos me salvé de la obligatoriedad de la super, seguramente o bancos están pidiendo reporte o clientes o proveedores. Y esto finalmente va a ser un ejercicio anual que si nosotros tenemos una buena estrategia se va a convertir en buenos beneficios, tanto en temas fiscales como en reducción de tasas, incluso como en mitigar los riesgos a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces, les quisiera mostrar como unas tendencias, y es que el 54% de los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por los productos sostenibles. Me gustaría que si alguien es muy curioso, vaya y valide cuáles son las narrativas de las chaquetas Patagonia, que es como estamos vendiendo a precios más caros, estamos vendiendo menos, estamos siendo más sostenibles, pero vender menos no significa que sea menos rentable. Y esto es lo que también dice, por ejemplo, el superintendente Billy, que es los negocios están cambiando, nos están obligando a ver los negocios de otras maneras. Y vemos que también que el 47% de consumidores compró un bien sostenible en los últimos 4 años. Si nos ponemos a ver y hablamos realmente de nuestros impactos como personas, los impactos los vamos a ver como las consecuencias de nuestros actos o nuestras decisiones. Entonces, esos impactos lo que quiere decirnos es, bueno, eh, ¿qué estoy haciendo hoy, incluso desde lo personal, para que cambien las cosas? Entonces, seguramente nosotros ya estamos decidiendo no pedir pitillo, las cosas más básicas, o pues lo que vimos en Bogotá, que fue ese corte de agua, ¿cierto? Pero pues también vemos, KPMG nos regala este dato en el cual nos dice que las empresas pioneras reportan un incremento del 5 al 10% en lealtad de clientes al reportar estas métricas. O sea, lo que quiere decir es que si realmente hacemos bien las cosas, esto está teniendo un beneficio también para nosotros como empresas. Entonces, como Osvaldo ya les habló de todo este tema de la cadena de valor, quisiera como hablar un poco de qué es eso. O sea, si bien lo vimos como muy desde lo académico, ¿qué es eso? Entonces, si nosotros pusiéramos los procesos de nuestra empresa en una mesa, se verían, y lo hiciéramos de una forma lineal, lo tendríamos plasmado ahí. La cadena de valor nos invita a ver cómo le generamos valor a cada eslabón, o sea, cómo hacemos ese diferencial que nos va a ayudar. Por ejemplo, desde el caso de proveedores, en los proveedores podemos decir, les hacemos unas evaluaciones a los proveedores para confirmar que no hay contratación a niños. En empleados hay unas capacitaciones anuales, pero no las capacitaciones como normales de ley y demás, sino que les estamos haciendo unas capacitaciones a los empleados en temas de salud mental, en temas de liderazgo, en temas de empoderamiento. Y esas cosas hacen seguramente que si se está midiendo, si se está controlando, la tasa de rotación baje, que las tasas de incapacidad bajen y pues inevitablemente generen beneficios para las comunidades. Hay muchas empresas que tienen roces muy fuertes con las comunidades cercanas. ¿Qué pasa si hay mesas colectivas de diálogo? Cambia la cosa, se puede ver diferente y pues finalmente todo eso va a tener que contarse a través de un reporte y de un informe. Para clientes finales podemos ver, por ejemplo, las nuevas etiquetas que dicen que esto, digamos, estos productos van a ser biodegradables, o qué chévere es recibir algo en una bolsa de yuca o de maíz que sabemos que pues si bien la vamos a volver a utilizar, es una bolsa que nos está diciendo, "Uf, mi impacto no está siendo tanto, mis consecuencias no van a hacer que esta bolsa dure 300 años más y seguramente no a mi poder, sino en un botadero". Entonces, ahora viene algo de debate y me gustaría que si alguien tiene algo para decir, es bienvenido, me levanta la mano y le doy espacio desde el micrófono. Esto es algo que es una realidad. Finalmente, sí nos están pidiendo los reportes a proveedores y clientes. Entonces, ¿qué está pasando entonces con las empresas?
vemos que esto es un requerimiento que solo pueden cumplir empresas grandes, vemos que las pymes de nuevo se van a quedar represadas en una brecha de desigualdad en los requerimientos. Entonces vamos a hablar de tres panoramas, que sería como lo bueno, que es entender que mi cadena de suministro es súper transparente, que incluso si yo soy un banco de cualquiera de los pisos, yo presto dinero y no va a haber, digamos, de nuevo vuelvo al ejemplo, no va a haber, no va a estar relacionado con trabajo infantil. Si hay iniciativas, si hay incentivos, si hay dinero y hay recursos para empresas que hagan buenas prácticas. El mejor ejemplo es todos los recursos que hubo para la COP16 y el bono verde más grande emitido de la historia por Da Vivienda. También lo bueno es que va a haber una alineación con los estándares GRI, lo que quiere decir es que si Super Sociedades o Super Financiera obliga a las empresas que vigila a corte del fin de año, yo ya tengo mi reporte con unos buenos estándares. ¿Qué es lo malo? Que a veces por cumplir podemos decir, bueno, ni modo, esto es lo que va a reportar y ya está, pero que no lo veamos con lupa, que no nos asesoremos, que hagamos las cosas de afán. Otra, finalmente, sí nos va a requerir un costo y aquí es donde tenemos que ser muy estratégicos. Si algo nos genera un costo, tenemos que recurrir a una economía mucho más circular y de una vez ver qué beneficios me trae y ver también cómo voy a recuperar ese costo. Y sobrecarga de información. Pilas con los reportes de sostenibilidad de 300 páginas. eh, no sé si suena muy bonito, pero no todas las empresas somos Nutresa, no todos vamos a reportar 380 páginas con métricas y con cosas medibles y cuantificables. Muchas empresas quieren reportar un reporte enorme, pero con mucha información filantrópica. El reporte de sostenibilidad, el PDF que divulgamos a nuestros stakeholders, no se nos puede ir con mucha información o con nada de información filantrópica o que esté lejos del impacto real de mi compañía. Lo no tan bueno, volvemos a lo mismo, estamos viviendo la era de greenwashing. Vemos, por ejemplo, empresas muy grandes que mintieron muchos años en sus reportes de sostenibilidad. Vemos Coca-Cola siempre haciendo lo mismo, como reportando información que no es y no divulgando la información en donde sí está teniendo impactos. Vemos también de nuevo marcas de ropa haciendo campañas ficticias de conciencia cuando no lo están haciendo. Sí hay una brecha de implementación de reporte y hemos tenido, digamos, contacto con varios entes académicos y siempre nuestra recomendación es la responsabilidad de esta brecha le cae a la academia, porque realmente vamos a tener que formar eh, profesionales que estén muy atentos de temas de sostenibilidad, pero desde la empresa mediana, pequeña o incluso desde el momento donde decidamos crear un emprendimiento. Y hay algo que viven muchas empresas y es la resistencia interna al cambio. Esas son las brechas que vamos a vivir y muchas brechas más, el no conocimiento, el no levantar la mano, la falta de recursos. Pasa mucho que a las cabezas les puede interesar únicamente dos dimensiones de las cinco, no necesariamente la ambiental o no necesariamente la social. Y entonces, recomendaciones básicas. Ayer justo fue una recomendación que hicimos en el grupo de WhatsApp. Quienes no estén en nuestro grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos enviando preguntas, donde resolvemos dudas y donde nos acompañamos como comunidad, porque como esto es tan nuevo, tan dinámico, pues siguen habiendo preguntas, siguen surgiendo, digamos, cuestionamientos de cómo debo hacer las cosas, cómo no las debo hacer. Entonces, uno, pues debemos de asignar el responsable de sostenibilidad. En la circular 100 capítulo 15 está un parrafito donde nos dice cómo hacerlo, no nos pide muchas cosas, lo que sí es que podemos ir adelantándolo en un acta interna. Tenemos que ir recopilando los datos, tenemos que ir diciendo qué tenemos en ambiental, qué tenemos en social, qué tenemos en gobernanza, cómo se está pagando eso, qué estrategias financieras estamos teniendo para que la empresa también surja a lo largo del tiempo. Tenemos que pedir, validar en algún momento una auditoría de lo que estamos haciendo. Puede ser interna o puede ser externa. Tenemos que empezar a diseñar nuestras narrativas. Todos esos ejemplos que les mostró Osvaldo son súper importantes porque eso es lo que se espera leer en un reporte. Mucho más allá
de cosas que no son realistas o de greenwashing. Lo que queremos leer en un reporte, en un muy buen reporte de sostenibilidad es algo que nos conecte, algo que nos inspire. Y revisión con los proveedores. Si bien ya hay requerimientos, tenemos que ser súper claros. Y la forma de cerrar la brecha es la comunicación. Si yo no tengo muchas cosas de sostenibilidad, pero estoy dando unos pinitos y hoy ya me puse a hacer comité y ya me puse a asignar un responsable, fácilmente en el requerimiento que me esté pidiendo de mostrar mi reporte le puedo escribir como, mira, apenas empezamos, ya tenemos responsables, ya tenemos estas iniciativas, lo estamos proyectando para los otros años, pero ser muy comunicativos para que esta brecha no se nos vuelva algo de excluir a las empresas pymes o a las empresas que no han podido iniciar con estos procesos. ¿Listo? Hay que tener un monitoreo trimestral o semestral de estos KPIs. Hay que decidir en qué estándar lo voy a hacer, si lo voy a hacer GRIS, SASB, si lo voy a hacer a través de un sistema B. Hay muchas formas de reportar, empiecen a indagar qué es esto de los ODS, cómo los ODS los puedo involucrar en mi cultura, será que mi visión y visión de hoy sí está alineada con las exigencias del mundo de hoy, eso también es muy importante. Y bueno, aquí les teníamos como un caso, pero aquí era un poco lo que les queríamos contar. Como tenemos reportes, si yo ya tengo reporte, voy a comunicar mis resultados, mi valor, mis indicadores, cuál va a ser cuál es mi estándar de internacional que estoy utilizando. Voy a revisar si hay brechas, voy a revisar si en verdad puedo empezar a apalancar a mis proveedores, a mis clientes para que también tengan un reporte o que puedan comunicar lo que están haciendo con sostenibilidad. Y si no tengo un reporte, voy a comunicar que voy a empezar con mi intención de elaborar un reporte, voy a recopilar datos, voy a desarrollar un reporte, voy a empezar a hablar a la empresa de sostenibilidad, porque puede que ya nos haya llegado la circular, pero si fuimos convocados y nosotros hicimos un montón de cosas como para hacer ruido de sostenibilidad, pero llegó a las cabezas y se quedó porque decía voluntario, pues entonces volver a intentar, volver a decir, bueno, pero ya es un requerimiento de un cliente grande, ya es un requerimiento de un proveedor que tiene una urgencia, digamos, en la operatividad. Y bueno, un poco también nos podemos basar en la taxonomía 08. Podemos mirar qué está pidiendo esta taxonomía. Está pidiendo un contexto general, está pidiendo que nosotros le hablemos de nuestro desempeño social, de nuestro desempeño económico, de nuestras decisiones corporativas, o sea, de nuestra gobernanza. Nos está pidiendo que tengamos un análisis de materialidad, de cuáles son esos impactos reales y cómo los ven nuestros grupos de interés. Y también nos va a pedir que hablemos de nuestro desempeño ambiental. Si estoy generando un impacto significativo para la huella ambiental, si ya estoy haciendo una medición de alcance 1, alcance 2, alcance 3 es muy realista, pero pues qué estoy haciendo, ¿listo? Y pues que siempre haya una revisión interna o externa que nos ayude a ver cómo vamos, ¿listo? Aquí podemos ver unos KPIs que nos va pidiendo, que vamos a poder ver cómo lo vamos a realizar, cuánto es el porcentaje de mujeres en cargo de liderazgo. Y la idea de este webinar también es motivarlos a que arranquemos con lo que tenemos, pero arranquemos. La superintendencia el martes hizo una muy buena capacitación donde nos dice, por ahora les estamos pidiendo que nos digan en qué van, cómo van, pero pues han sido muy bondadosos y amplios con la espera porque finalmente esto es un requerimiento que inició en 2023. Entonces, no nos asombremos que el próximo año sea obligatorio y que pues que ya no tengamos excusa para hacerlo. Quisiera dar estos últimos minuticos para preguntas si hay. En la parte derecha podríamos poner algunas preguntas y si no, hasta aquí sería este espacio. Entonces, pues voy a aprovechar para dejarles nuestro link del grupo si se quieren unir. Como les decíamos, ahí enviamos mucha información relevante relacionada con las actualizaciones de sostenibilidad. Cada vez que vemos una circular, una actualización, algo nuevo, lo enviamos. Hay unas preguntas. Listo.
Muchas gracias Isabel siempre por tu compañía. José Ignacio, listo. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que para ustedes haya sido claro y muchas gracias por asistir. Hay una pregunta, ¿podríamos incluir en los criterios de selección y evaluación de proveedores y cuenta? Esta podría ser una brecha muy grande, entonces puede que muchos digan que todavía no tienen reporte de sostenibilidad. Lo que sí es que puedes preguntar si qué hacen en temas de sostenibilidad y puedes desglosarlo en las 5 dimensiones. Y si te animas, que no sea exclusivo, o sea, no es que vayas a decir que ya no quieres tener una relación comercial porque no tienen reporte, pues pones si tienen reporte y pues le das como, no sé, 10 puntos más de calificación, pero que no sea algo exclusivo, ¿no? Pero si vas preguntando como qué tienen, pero esta respuesta la doy en el caso de que ustedes no sean un modelo de negocio que en verdad les pida o les haga un requerimiento, puede ser la ANLA o alguna otra autoridad ambiental o social, o, o de gobernanza que les haga una exigencia puntual de que todos sus proveedores tienen que tener reporte de sostenibilidad. Esa sería la respuesta, igual. Entonces, bueno, muchas gracias para todos. Espero vernos el próximo viernes. Kelly, Joana, tienes la mano arriba. Espérame, te voy a poner. Kelly, podrías. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, tenía una consulta que aún no, pues no nos es claro respecto a la presentación del informe y es, debemos presentar únicamente el cuestionario en el forma o pues en el aplicativo de XBRL o adicional hay que compartir también a la super un informe como tal, un documento en donde mostremos las estrategias y todo lo que estamos haciendo. Y también es, bueno, digamos, ahí hay preguntas como temas, ¿la compañía tiene política ambiental o algo así? Entonces, si a corte del año pasado no la teníamos, pero este año sí lo podemos poner o solamente información que tengamos como 2024 y los avances que hayamos tenido el año pasado únicamente. Listo, entonces te respondo. Solo se sube la taxonomía, a los 2 días se sube una constancia que también nos envió la super, pero por ahora el PDF, el informe, que es el como tal lo que tú dices de los KPIs y demás, eso solo es para la divulgación de los stakeholders. Tiene que estar divulgado en tu página web o lo tuviste que enviar por los canales corporativos. Pero la super por ahora solo te está pidiendo la taxonomía, o sea, el XBRL, que de hecho tú lo diligencias, y a los siguientes 2 días te pide una constancia que debe ser firmada por el representante legal. Esa, si quieres, en el grupo yo la envié, si quieres te la puedo volver a reenviar. También la última pregunta que me dices que está relacionada como con validar qué otros requerimientos te va a pedir la super. Por ahora es solo eso. El PDF, divúlguenlo. Y me recuerdas la última pregunta en que estaba relacionada, por favor, para cerrar. Sí. Es si este año hemos tenido avances que no teníamos el año pasado. No, tienes que hablar netamente a corte 2020, último día hábil de 2024. Incluso cuando tú abres la taxonomía te va a salir corte 24. Entonces, por ejemplo, empresas que están reportando materialidad ahorita la tuvieron que medir el año pasado. Si hasta este Ok. año nombraron responsable, no lo pueden mostrar el año pasado. Tienen que pararse en corte Únicamente lo 2024. que ¿Listo? hicimos el año pasado. Ok. ¿Sí? Ah, listo, dale. Muchas gracias. Bueno, Kelly Joana, muchas gracias por tu aclaración. Creo que esa es una pregunta que todos necesitábamos, entonces muchas gracias. Entonces a todos que tengan un feliz día y nos reunimos el próximo viernes. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego a todos.